Muy buen día, mi nombre es Rosenda Franco Hernández y hoy les hablaré sobre un tema de gran relevancia para la salud materno-fetal, que son las enfermedades virales que complican el embarazo. Este tema es importante porque aunque la mayoría de las infecciones virales pueden ser leves, durante el embarazo, estas pueden presentar un riesgo para la madre como para el bebé, pudiendo causar malformaciones, abortos, partos prematuros. En esta exposición nos enfocaremos en tres, que es el VIH, sífilis y la rubiola, en donde abordaremos su fisiopatología, los principios de diagnóstico, el tratamiento y cuidados específicos. Y bueno, comenzaremos con el VIH, que es el virus de la inmunodeficiencia humana, que este virus ataca y debilita el sistema inmunitario del cuerpo, específicamente a las células CD4, que estas son cruciales para combatir infecciones. Tenemos tres vías básicamente de la transmisión. La primera es la vía sexual, la vía sanguínea, la vía perinatal, que pues es relevante en la adquisición de la infección por el VIH, puede llevarse a cabo durante el embarazo, en el parto o en la lactancia materna. Bueno, comenzaremos con la fisiopatología, que es un ciclo de vida que tiene 7 etapas y cada una representa un punto donde el virus ataca y se reproduce, lo que eventualmente lleva al agotamiento de las células CD4. Pues como ya les dije, es importante para combatir infecciones y si esta se ataca, pues va al desarrollo del SIDA. Primero tenemos la enlace fijación, que pues este virus se engancha en los receptores de CD4 y CR5, este, pues para que ésta se destruya. En segundo tenemos la fusión, que es la envoltura del VIH y la membrana linfocitos CD4 se fusiona, permitiendo que el material genético del virus, que es el ARN, entre a la célula. Pues es la entrada viral del núcleo del virus, penetra el citoplasma de la célula CD4. En el tercero tenemos la transcripción inversa, en donde la enzima transcriptasa inversa del VIH convierte el ARN viral, que es el material genético del virus, en una cadena de doble ADN de VIH, que esta es una etapa exclusiva del retrovirus, como el VIH, en donde la célula huésped normal no puede procesar ARN viral, lo que el virus trae su propia maquinaria para traducirse a ADN. En cuarto tenemos la integración. El ADN del VIH viaja al núcleo de la célula CD4. La enzima integrasa del VIH inserta el ADN viral dentro del ADN del linfocito CD4, que pues es una infección permanente. El virus se convierte en parte permanente del código genético del linfocito CD4. A partir de este momento, cada vez que la célula se divida, se replicará también el virus, llamado provirus. En el quinto tenemos la multiplicación o la replicación. El VIH toma el control del mecanismo de la célula CD4. La célula comienza a usar sus propias enzimas y componentes para producir las cadenas largas de proteínas virales, que son los bloques de construcción para nuevos virus. Pues es una fábrica viral en donde la célula CD4, que debería estar luchando contra estas infecciones, es secuestrada y se convierte en una factoría para producir miles de copias de VIH. En el sexto tenemos el ensamblaje, que en las nuevas cadenas de proteínas virales se mueven a la superficie de la célula CD4 y se unen con el ARN del VIH para formar un VIH inmaduro. Pues en la formación de nuevas partículas se ensamblan las nuevas cápsides del virus. Y por último tenemos la gemación y maduración. El VIH inmaduro brota o, o gema de la célula CD4 llevándose a un trozo de la membrana celular, que es la nueva envoltura. La enzima proteasa, otra enzima viral, descompone las largas cadenas de proteínas virales dentro del virus inmaduro, transformándolo en un VIH inmaduro o infeccioso. Pues es la destrucción y diseminación, la quemación daña y finalmente destruye el linfocito de la CD4. Los nuevos virus infecciosos se liberan para atacar y destruir más células CD4, lo que provoca la inmunodeficiencia. Muy bien, ahora pasamos con la sífilis, que es una infección producida por la Espiroqueta Treponema pallidum. El problema obstétrico que se deriva de esta infección radica en la posibilidad de atravesar la placenta de la espiroqueta como consecuencias.
Tenemos el parto prematuro, muerte perinatal, bajo peso al nacer, anomalías congénitas o sífilis congénita, que la sífilis congénita se produce cuando la Espiroteca Treponema pallidum se transmite desde una embarazada a un feto, que pues la infección fetal puede producir muerte fetal, hidrosis fetal o prematuridad. Bueno, ahora pasamos con la fisiopatología. Tenemos que acá la piel, el tejido celular subcutáneo y finalmente el vaso sanguíneo, que ésta se encarga de irrigar a toda esta piel. Supongamos que esta piel pues pertenece a la piel de los genitales o a la piel directamente de la boca, que es por donde va a ocurrir frecuentemente esta infección. La fisiopatología, consiste de 4 pasos fundamentales. Como número 1 tenemos la entrada de la bacteria, que el Treponema pallidum va a penetrar, desde microfisuras de la piel o mucosa. Significa que este treponema va a ingresar a partir de estas microfisuras dentro de la piel y posteriormente va a llegar hasta el tejido celular subcutáneo. Una vez que se encuentra aquí este treponema, va a comenzar a multiplicarse en el sitio de entrada. Una vez que pasa esto, directamente este tejido va a comenzar a lesionarse y va a existir una inflamación local. Y también va a aparecer el famoso chancro sifilítico, que es una úlcera única en bordes elevados, indoloro y con base limpia, que va a aparecer justamente pues a este nivel. Pasamos al paso número 2, que es la diseminación temprana. Este treponema va a tener la capacidad de en días o semanas va a ingresar hacia la sangre o incluso a la linfa. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que este Treponema pallidum va a poder bajar y llegar al nivel del torrente sanguíneo y también al nivel de la linfa. Y hasta este punto no se le trata, puede llegar a infectar otros órganos muy importantes, como van a ser los tejidos profundos que pertenecen al sistema nervioso central o incluso a la placenta. Una vez que ocurre esto, pasamos a ver el paso número 3, que va a ser la respuesta inmune. Nuestro cuerpo va a tratar de defenderse de este microorganismo liberando linfocitos T y macrófagos que van a llegar al torrente sanguíneo para llegar a eliminar este microorganismo. Pero pues lastimosamente no lo van a lograr e incluso van a ser contraproducentes porque van a generar lo que se le conoce como una endarteritis obliterante. Tiene inflamación de los vasos sanguíneos pequeños que van a comenzar a inflamarse y esta inflamación pues justamente con la acumulación de las células de defensa y estos microorganismos a futuro van a llegar a provocar una necrosis tisular y las gomas en fases tardías. Es decir, todo este tejido va a comenzar a necrosar, ya pues va a tener un daño directamente. Y pues cuando hablamos de las gomas nos referimos a una lesión granulomatosa inflamatoria, que significa que directamente las células de defensa van a comenzar a agruparse para evitar que este treponema salga porque no pueden eliminarlo. Y pues así esto va a provocar la necrosis. Si el paciente aún no recibe un tratamiento, pasamos a la evolución crónica, en donde el paciente va a presentar daño constante que se va a deber a esta respuesta inmune crónica y a esta inflamación vascular, que solamente va a afectar y provocar los síntomas que como les dije al principio, sino que ya va a llegar a provocar aneurisma, la famosa neurosífilis, e incluso lesiones destructivas dentro de la piel y dentro del cuerpo del paciente. Muy bien, y por último tenemos la rubiola, que es una enfermedad enzimática autolimitada muy contagiosa producida por el virus de la familia Togavirus. La transmisión se produce por vía viral. La, la probabilidad de infección y afectación fetal está en relación inversa con la edad estacional, siendo por lo tanto más frecuente la rubiola en el primer trimestre que en el tercero. La rubiola congénita puede producir desde un aborto precoz hasta el síndrome de Gray, que es la microcefalia, sordera, neurosecra, cataratas, ductus persistentes, así como hipoplasia de la arteria pulmonar, secuelas neurológicas como trastornos de la conducta o retraso mental, retraso del crecimiento, trombocitopenia o púrpura cutánea. Bueno, la fisiopatología, pues como ya lo dije, el contagio del virus se pega directamente de persona a persona a través de gotitas, particularmente muy pequeñas, aerosoles que salen de la nariz y boca de alguien infectado. Pues esto ya sea al hablar, toser, etcétera.
Una vez dentro del virus y infecta las células de la nariz, garganta, se multiplican dentro de los ganglios y tejidos cercanos. Después tenemos la diseminación, que es la viremia. Luego el virus viaja por la sangre a todo el cuerpo, esto se le llama viremia, y llega a varios órganos. Esto sucede alrededor de 5 a 7 días después de que te infecten. Después tenemos el salpullido, que es el exantema, el famoso salpullido o ronchas, aparece dentro de 2 y 8 semanas después de que el virus ya está en la sangre y desaparece unos 3 días después, cuando el sistema de defensa del cuerpo empieza a actuar. Tenemos el periodo contagiosa. Una persona infectada puede contagiar a otros durante el periodo largo, desde 8 días antes de que aparezca el salpullido hasta 8 días después de que desaparezca. Tenemos la inmunidad y reinfecciones. Tenemos defensa duradera. Normalmente, si ya te dio rubiola o te pusiste la vacuna, la inmunidad, que es la protección, dura para toda la vida. Tenemos posibles reinfecciones, aunque esté raro, pero puede haber reinfecciones después de la enfermedad natural o de una sola dosis de la vacuna. Estas infecciones generalmente son muy suaves o sin síntomas, pero aún así la persona podría transmitir el virus, lo que es peligroso para la gente que no está vacunada o tiene un alto riesgo. En el riesgo el embarazo, el síndrome de la rubiola congénita, pues tenemos el riesgo del bebé, que si una mujer embarazada se infecta del virus para el feto a través de la placenta, durante esta fase en el que el virus está en la sangre de la madre. En el peor momento, si el riesgo de que nazcas con malformaciones, es altísimo, hasta un 90%. Si la infección ocurre antes de las 10 semanas del embarazo, si la infección es más tarde, el riesgo pues baja mucho. ¿Por qué daña tanto? El daño fetal es complicado, pero se debe a que el virus ataca y mata células, detiene el crecimiento celular, afecta a la formación de nuevos tejidos y daña los vasos sanguíneos del bebé. Bien, ahora tenemos los principales estudios auxiliares diagnósticos para el VIH. Para el diagnóstico de la infección VIH se han utilizado una multitud de pruebas virológicas y sexológicas. En la actualidad, pues la más utilizada es la prueba de ELISA, que es la que les estoy presentando ahora mismo, que esta detecta la presencia de anticuerpos anti-VIH. Se realiza en el primer lugar y si los resultados son positivos, siempre se deben confirmar con una prueba de Western blot. Otras técnicas diagnósticas menos utilizadas son las técnicas de ADN recombinante, las técnicas de detección de diversos antígenos virales como el P24. También tenemos técnicas de reacción de cadena de polimerasa, que es el PCR. Tenemos RIPA, que es radioinmunoprotección, cultivos, etcétera. Para el diagnóstico en el niño puede realizarse mediante detección de anticuerpos específicos de inmunoglobina G en el suero o plasma, siempre que sea mayor de 18 meses, ya que en el momento de nacimiento, la mayoría, o bueno, no la mayoría, todos los niños presentan un patrón de anticuerpos de inmunoglobina G similar al materno. Es por eso que, bueno, por lo tanto, en las primeras etapas de la vida del niño, la serología de inmunoglobina G ofrece escasa posibilidad de diagnóstico y para ello se debe recurrir a las técnicas virológicas como la detección de antígeno P24, indicativo de infección cuando está presente en el suero o plasma del niño, pues no atraviesan la placenta. Bien, ahora pasamos con el tratamiento médico clínico farmacológico de VIH. Se los voy a explicar según la clase de medicamentos. Primero tenemos los inhibidores de la entrada y pues es el primer paso del ciclo de vida, que es el enlace o la fijación. Este medicamento impide la entrada del VIH al linfocito huésped, al evitar que el virus se enlace a la superficie del linfocito. Tenemos los inhibidores de la fusión, que en el ciclo de vida es la fusión, en donde este medicamento evita la fusión de la envoltura del VIH con la membrana del linfocito CD4, lo cual evita la entrada del virus al linfocito. Después tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa análoga de los nucleósidos, que en el ciclo de vida es la transcripción inversa.
Este medicamento evita que el VIH convierta su ARN en ADN, lo cual es necesario para la multiplicación del virus. Después tenemos los inhibidores de la transcriptasa inversa no análogas de los nucleósidos. La transcripción inversa, en donde este medicamento se enlaza a la enzima transcriptasa inversa e inhibe su acción, con lo cual cesa la conversión de ARN en ADN. Y tenemos también los inhibidores de la transferencia de cadena de la integrasa. Esta, pues, en el ciclo de vida es la integración, en donde este medicamento bloquea la acción de la integrasa, una enzima del VIH, con lo cual se evita que el ADN vírico se integra al ADN del linfocito huésped. Tenemos también los inhibidores de la cápside, que en el ciclo de vida es el ensamblaje, en donde este medicamento altera la cápside, una envoltura de la proteína que recubre el ARN vírico, con lo cual evita que el debido, pues, ensamblaje del virus. Y por último tenemos los inhibidores de la proteasa, que esta, pues, es la gemación en el ciclo de vida. Este medicamento inhibe la acción de la enzima proteasa necesaria para cortar las cadenas largas de las proteínas víricas recién formadas y convertirlas en sus formas activas. Bien, ahora tenemos los principales estudios auxiliares diagnósticos de la sífilis. Primeramente tenemos la visualización del Treponema pallidum, que pues es una muestra de exudado de la lesión de líquido que sale de la úlcera o chacro. Tenemos la sensibilidad, esta pues es alta, detecta bien la bacteria si está presente. Tenemos la especificidad, que es alta, solo da positivo si realmente hay treponema. Y cuando se positiviza, cuando hay lesión activa, porque se observa directamente el microorganismo. Y cuando se negativiza, con la curación ya se desaparece, pues, el agente. Esta técnica permite ver directamente el treponema mediante la microscopía o de campo oscuro o tinción especial. Es muy confiable, pero solo sirve cuando hay lesiones visibles. En el segundo tenemos pruebas no específicas o reacquímicas, que es como la BDRL y RPR, que es una muestra de suero líquido cefalorraquídeo, pues estos en casos neurológicos. Sensibilidad es muy alta, de un 70 al 100% en sífilis primaria, secundaria no tratada. Especificidad es baja, puede haber hasta un 20% de falsos positivos, por ejemplo, en embarazos, lupus o hepatitis. Cuando se positivizan es entre 4 y 6 semanas después de la infección. Cuando se negativizan, a los 3 y 6 meses o disminuyen 4 veces en títulos en casos tratados. Estas pruebas no detectan directamente el treponema, sino que anticuerpos que reaccionan ante el daño celular. Se usan para el tamizaje, detección inicial y para controlar la respuesta al tratamiento, ya que los títulos disminuyen al mejorar el paciente. Y por último tenemos pruebas específicas o treponémicas, que es FTA, ABS y TPHA, que es una muestra de suero. Sensibilidad es media, la especificidad es muy alta, sirven como pruebas confirmatorias. Cuando se positivizan es entre 3 y 4 semanas tras la infección. Cuando se negativizan, generalmente pues no se negativizan, pueden permanecer positivas toda la vida, aunque la infección se haya curado. Estas pruebas detectan anticuerpos específicos contra el Treponema pallidum, se utilizan para confirmar un resultado positivo de las pruebas reacínicas. En el tratamiento médico clínico farmacológico de la sífilis, pues esta se realiza con penicilina G, que esta se debe administrar si el recién nacido presenta criterios de sífilis congénita o si la madre ha sido tratada durante menos de 4 semanas antes del parto o con un régimen de tratamiento distinto a la penicilina. En la sífilis primaria, latente, temprana, se utiliza penicilina G benzatina, que se debe de administrar 2.4 millones de unidades en una dosis. En la sífilis latente tardía, secundaria y terciaria, de igual manera se va a administrar penicilina G benzatina 2.4 millones de unidades intramuscular, pero esta se va a administrar una vez por semana, 3 semanas. Principales estudios auxiliares diagnósticos para la rioviola.
En la madre se debe efectuar serologías de inmunoglobina G e inmunoglobina M específicas. Esta última es positiva después de 3 días de iniciado el exantema y perdura por 8 semanas. La inmunoglobina G aparece desde la segunda semana. Si ambas pruebas resultan negativas, se sugiere una segunda muestra para el mismo análisis serológico a 3 semanas del contagio. De iniciarse el estudio pasados 2 semanas de aparecido exantema, se sugiere realizar un estudio similar serológico y complementarlo con un test de avidez para inmunoglobina G. En el recién nacido, el diagnóstico se realiza con el aislamiento del virus por PCR o cultivo. Tenemos que también la determinación de inmunoglobina M específica en sangre, la cual es usualmente positiva al nacimiento a los 3 meses para infección congénita. El diagnóstico se confirma por persistencia o incremento de las concentraciones de inmunoglobina M sérica después de los primeros 7 a 11 meses de vida. El test de avidez para inmunoglobina G puede ayudarnos a diagnosticar infección reciente. El virus de la rubiola puede ser detectado por PCR, que es la transcriptasa reversa, en aspirato nasofaringe, orina, líquido cefalorraquídeo y hemocultivo. En el tratamiento médico clínico farmacológico de la rubiola, pues lamentablemente no existe un tratamiento disponible para la madre durante la infección aguda ni para el recién nacido afectado, por lo que todos los esfuerzos terapéuticos deben de ser puestos en las profilaxis con vacuna durante la infancia y durante las campañas periódicas de vacunación realizadas para tal efecto. Las mujeres que están en edad fértil deben tener evidencia de inmunidad a la rubiola. Si no son inmunes, la recomendación es la primera aplicación de dosis de vacuna, que es la sarampión, rubiola, hepatitis, SRP, que las mujeres embarazadas deben tener cribado serológico con inmunoglobina G de rubiola. Si crecen evidencia de inmunidad, deben ser vacunadas con una dosis de la vacuna triple vírica en la terminación del embarazo. Y ahora pasamos con los principales diagnósticos de NANDA. Primeramente tenemos el riesgo de infección, que está relacionada con alteraciones del sistema inmunológico por el VIH, exposición a agentes infecciosos como la sífilis y la rubiola. Tenemos también conocimientos deficientes, que está relacionada con falta de información o comprensión sobre la enfermedad de transmisión vertical y cuidados. También tenemos ansiedad, miedo, que está relacionada con la preocupación por el embarazo, transmisión al feto y el estigma social. Tenemos riesgo de transmisión de infección, VIH, sífilis, rubiola al feto, que está relacionada con la presencia de patógenos en la sangre materna. Y también tenemos riesgo de deterioro de la vinculación materno-fetal relacionada con el diagnóstico positivo, sentimiento de culpa o rechazo. Y por último, tenemos el manejo ineficaz del régimen terapéutico, que está relacionada con el incumplimiento del tratamiento antirretroviral o antibióticos. Tenemos los cuidados de enfermería para el VIH. Primeramente tenemos la adherencia al tratamiento, que es verificar el cumplimiento del tratamiento antirretroviral, educar sobre horarios y efectos secundarios. La justificación tenemos que la adherencia al tratamiento reduce el riesgo de la transmisión vertical. Tenemos también la educación sobre la enfermedad, que es fomentar apoyo emocional y grupos de apoyo. Pues el estrés puede disminuir el seguimiento del tratamiento. Educación sobre la enfermedad, explicar vías de transmisión del VIH y medidas preventivas, como el uso del condón, no lactancia si se carga detectable según el protocolo local. En la justificación tenemos que la comprensión favorece el autocuidado y reduce la reinfección. Y por último tenemos la monitorización perinatal, que es el control prenatal estricto, carga viral cada trimestre. Una carga viral indetectable permite parto vaginal seguro. Tenemos los cuidados de enfermería para la sífilis. Primeramente tenemos la administración de medicamentos, que pues es administrar el tratamiento con penicilina G, benzatina, según la etapa de la sífilis, como pues ya lo expliqué anteriormente. Como justificación, pues tenemos que es el único tratamiento eficaz para prevenir la sífilis congénita. También tenemos la vigilancia, que es controlar reacciones adversas. Esta pues reduce las complicaciones fetales, que es el sufrimiento fetal. Por último, tenemos el control de infecciones, que es asegurar que la pareja sexual reciba también el tratamiento.
Como justificación, pues tenemos que evitar reinfección materna y riesgo fetal continuo. Y por último, tenemos los cuidados de enfermería para la rubiola, que es la protección contra infecciones, que las acciones de enfermería es verificar el estado inmune, evitar contacto con personas infectadas, ya que esta, pues como ya lo vimos, no existe tratamiento específico en el embarazo, entonces es importante evitar la exposición. Tenemos el fomento de vacunación, que es indicar la vacunación con triple viral, que es la SRP, en el posparto. La vacuna está contraindicada en el embarazo, pero pues previene la infección futura. Apoyo emocional. Brindar información clara sobre riesgos congénitos. Como justificación tenemos que reduce ansiedad y facilita la toma de decisiones informadas. Y bueno, pues la sífilis, el VIH y la rubiola presentan un importante desafío en el embarazo debido a su capacidad de transmitirse de la madre al feto y pues está para causar consecuencias muy graves e irreversibles. Estas infecciones virales y bacterianas comparten un elemento clave. La mayoría de las complicaciones pueden prevenirse con detección oportuna, tratamiento adecuado y seguimiento prenatal seguro. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.